Amada, preciosa, increíble iglesia del Señor, eso eres tú, eso soy yo, somos la iglesia del Señor. Muy buenos días, me gusta, me place, me halaga poderlos saludar en esta preciosa y poderosa mañana. Aquí en la capital han estado los días bastante oscuros, lluviosos, hoy sale el sol. ¿Por qué? Porque es un día nuevo, acuérdense, días nuevos, estamos estrenando día hoy. ¿Cómo les parece? Presentémonos delante del gran Rey, vamos delante de su trono, presentamos nuestra vida, yo presento la vida de todos y cada uno de los que estamos reunidos alrededor de esta imagen. Y bueno, esperamos como siempre el Señor nos hable, nos enseñe. Acuérdense que siempre cuando el Señor nos habla, siempre aprendemos algo. Y eso es lo que pretendemos nosotros hacer, es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. No es solamente que nos vamos a reunir solamente para orar, que hay que orar, es fundamental, es alimento para el alma, la oración. Además, el Señor nos mandó a orar y de hacerlo sin cesar. Entonces, obedecemos. Hoy nos presentamos delante del gran Rey, soberano, eterno, Señor Dios de la gloria, del infinito, Yahweh nuestro Dios. Bendito sea su nombre, el Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios del desierto y el mar rojo, el mismo Dios de Pablo, de Pedro, de Juan, el mismo Dios de la cruz del Calvario. A ti, Padre, Rey soberano, Dios de la gloria, venimos hoy. Nos presentamos delante de ti en este nuevo día. Y lo hacemos porque necesitamos que nuestra humanidad, nuestro ser, exprese hacia ti adoración. Cuando venimos delante de tu presencia, nos arrodillamos, doblegamos nuestro ser, nuestra alma. Sabemos, Señor, que tú nos oyes. Y sabiendo que tú nos oyes, Señor, colocamos delante de ti nuestra humanidad. Colocamos nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, todos los parientes, Señor, que están a nuestro alrededor. Colocamos, Señor, delante de ti nuestras circunstancias, nuestras necesidades, pero también, Señor, colocamos delante de ti adoración, alabanza para ti, porque eres el único que la merece, nadie más. Padre bueno, Señor de la gloria, en este nuevo día, Señor, bendícenos. Tu bendición para nosotros es el alimento que nos sostiene, que nos mantiene todos los días caminando hacia adelante, cada día siendo mejores, cada día siendo como tú quieres que cada uno de nosotros sea. Gracias te damos, Señor, en este día por la vida. Gracias por la casa, por el trabajo. Gracias, Señor, por el alimento. Gracias, Señor, por nuestro país, precioso país. Señor, ayúdanos a guardarlo. Ayúdanos, Señor, a vivir en él quieta, tranquila, callada y reposadamente. Hoy, Señor, si hay algún enfermo, hoy, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu mano poderosa, tu espíritu de salud, repose sobre esta persona. Gracias te damos, Padre. Ahora, Señor, delante de ti tenemos preguntas, muchas preguntas, que solamente tu palabra, Señor, cuando pensamos y meditamos en ella,
y que tú nos enseñas a entenderla, podemos, Señor, saber y podemos caminar hacia adelante con paso firme, sabiendo que caminamos para ti y por ti. Gracias, Señor, por este nuevo día, precioso día, lleno de luz, lleno de vida. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, inspíranos, enséñanos cada día a todos y cada uno de los que nos estamos reuniendo en este momento. Gracias te damos, Señor. Amén y amén y amén. Bueno, iniciamos ayer un tema bastante interesante. La soberbia en el ser humano. Acuérdense ustedes que este es el pecado más antiguo que existe, porque la soberbia surge en el corazón de un ángel, del ángel que estaba más cerca del trono de Dios. Acuérdense ustedes, Luzbel, que se convierte luego de ese deseo de estar por encima de Dios, creerse Dios, termina convertido en Satanás, nuestro enemigo, el enemigo de la humanidad. Entonces, en el corazón de él surgió la soberbia, porque él en algún momento dijo, yo puedo ser como Dios, subiré, me sentaré y seré como Dios. Ni subió, ni se sentó, ni fue, porque como Dios no hay nadie, es único. Dios es uno y no hay nadie más. Y fue destituido los aires, con toda su corte infernal, vive en los aires, haciendo cosas para arrastrarnos de tal manera que nos separemos de nuestro Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado, por eso tenemos que aprender, leer la palabra, porque ella nos da explicaciones, nos sostiene, nos anima, nos soporta, nos sana, nos enseña, nos educa, en fin. La palabra, mis amados, es el fundamento. Yo no puedo decir, soy un creyente, soy un cristiano, si no leo la palabra, si no escucho la enseñanza de la palabra. Porque la palabra no es de libre interpretación. No hay sino una sola interpretación de la palabra. Y el Espíritu Santo de Dios es quien nos la enseña y nos la transmite. Entonces, en eso tenemos que estar muy, muy, muy claros. Entonces, hablábamos ayer que la soberbia surge primeramente en el corazón de Satanás, allí en el cielo, y luego en el ser humano la coloca. Cuando allí en el huerto del Edén les habla y les dice que coman de ese fruto que el Señor les dijo que no comieran, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Acuérdense ustedes, y Él convence a Eva primeramente, y ellos desobedecen a Dios y comen del árbol que trae muerte, la desobediencia. Entonces fueron los segundos que se llenaron de soberbia, Adán y Eva. Tenían libertad, tenían libre albedrío, podían hacer lo que ellos quisieran. En un momento decidieron por desobedecer a Dios. Entonces, bueno, surge en ese momento el pecado, tanto en Satanás cuando se rebela contra Dios y fue destituido con una tercera parte de los ángeles que se convirtieron en lo que nosotros llamamos los demonios. Esa fue la primera expresión de soberbia. La segunda expresión de soberbia ya es en el ser humano, cuando quisieron también ser iguales a Dios. Si comen de ese árbol, los convenció Satanás, seréis como Dios. ¿Cómo?
¿Cómo? Conociendo el bien y el mal. Y miren ustedes lo que pasó. Estamos aún todavía viviendo las consecuencias. Entonces, nace la soberbia en el corazón del ser humano. La persona empieza a engendrar en su ser interior un amor excesivo por sí mismo. Esa es la soberbia. La persona se autoalaba, la persona se autoexalta. No hay nadie como yo, primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Entonces, mis amados, la soberbia nace de la vanidad, del querer tener honores, hablábamos ayer, y va de la mano del orgullo, de la arrogancia, porque eso es lo que genera. La soberbia genera arrogancia y orgullo. Y hablábamos ayer que en el griego hay una interpretación de la palabra soberbia interesante. Del griego se traduce también como hervir. Y se traduce también como hinchazón. La soberbia en el griego se traduce también como insolencia. Insolencia. Hablemos de un personaje. Ayer empezamos a hablar de él, de Sansón. ¿Recuerdan ustedes? Está en Jueces, capítulo 13 en adelante. Un matrimonio. Manoa se llamaba el esposo y la esposa no podía concebir hijos. Entonces era estéril. Y eso en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, era un castigo, no un castigo, era algo vergonzoso no tener hijos. Y tener muchos hijos era una persona digna de exaltación, de reconocimiento, una casa fructífera. Los hijos son fruto, no lo olvidemos, son frutos del amor. Tienen que ser frutos del amor. Entonces, la esposa de Manoa era estéril, no podía tener hijos. Entonces, un día triste la mujer, dice la palabra que un ángel del Señor, que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, se le aparece. Hago un paréntesis. El ángel de Jehová, el ángel del Señor, bíblicamente para nosotros es una presencia de Dios mismo en medio nuestro. Ese es el ángel de Jehová. Bueno, el ángel le dice que va a tener un hijo, pero va a ser de él una persona especial. Dice que no cortará su cabello, será un nazareo, o sea, una persona escogida para Dios. Nacé, creo que es en hebreo, o nasa, no recuerdo exactamente. Y bueno, exactamente eso está en número 16 del 1 al 5. Y le dice que va a ser nazareo, eso quiere decir que su pelo no será cortado. Eso eran los nazareos. Vamos a ir, Jueces 13, 25, para que sepamos quién exactamente era este hombre que nace del hijo de Manoa y de su esposa. No aparece el nombre de ella, o yo por lo menos no lo encontré, el nombre de la esposa de Manoa. Bueno, y dice la Escritura que efectivamente esta mujer tiene su hijo, lo consagra al Señor y empieza la historia de él. Jueces 13, 25, para nosotros tener una idea de quién era Sansón en ese momento, que fue el nombre que ellos, Manoa y su esposa, le pusieron a su hijo, Sansón. Y mire, el hombre que caminaba con Dios. Jueces 13, 25 dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Versículo 14, ahí mismo, el capítulo siguiente, Jueces 14, mire. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. Le dio
una característica Dios a este hombre, a Sansón. Era un nazareo, un nazir, pero le dio una característica, una fuerza descomunal. Dice que mata con sus propias manos a un león. Bueno, sigamos adelante. Versículo 19 de Jueces 14 dice: el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Tenía una fuerza descomunal. Pasemos al capítulo siguiente, capítulo 15, versículo 14. Dice: y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Era un hombre especial. Dios le dio una fuerza descomunal para que hiciera un trabajo, para que desarrollara la capacidad de guiar, de dirigir al pueblo. Pero mire lo que empieza a pasar. Empieza a apartarse del proyecto de Dios y en un momento se enamora de una mujer de una tribu de filisteos llamada Dalila. Eso está en Jueces 16. Entonces, 16:4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, los eternos enemigos del pueblo de Israel, y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros, oiga bien, cada uno de los príncipes que vinieron, dice, te dará 1100 siclos de plata. Eso era muchísima plata. O digamos mucho dinero, aunque no existía el dinero como tal. Entonces viene Dalila, esta mujer, así se llamaba, la esposa de Sansón, dice, y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Versículo 16. Adelantémonos un poquito. Porque él empieza a decir: no, es que si tú haces tal cosa, entonces mi fuerza disminuye. Y ella lo hacía y resulta que no era cierto. Él se burlaba de ella por 3 veces. Pero en algún momento dice el versículo 16. Mire, leámoslo ahí entre todos. Jueces 16. Dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, imagínense ese serruchito ahí permanente con la cegueta ahí dándole todo el día hasta que lo aburre al hombre. Y llega, dice, cada día con sus palabras e importunándole. Dalila importunando a Sansón porque la presionaban. Yo creo que los filisteos la presionaban. Entonces dice que su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Cómo sería la presión de esta mujer? Una mujer así como Dalila, insoportablemente increíble. Increíble. Lo angustió al hombre. ¿Cómo sería la presión de ella? Yo creo que lo chantajeaba, aún con su propio cuerpo lo chantajeaba. En fin, y dice que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Tremendo. Yo cuando leí esto, yo me imaginé, pues ya estoy cansado. Esta mujer ya me tiene, no me deja ni día ni... Yo me imagino. ¿Y qué hace el hombre? Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza si fuese, ¿cómo digamos? Peluqueado o pelada la cabeza, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Y qué pasó? El hombre se quedó dormido y vinieron
se emborrachó, a lo mejor, no recuerdo si la Biblia lo dice, sí. Él vivía en eso, se apartó mucho del Señor. Y vinieron y le cortaron el pelo. Ahí no es que en el pelo estuviera la fuerza, era un símbolo de su entrega al Señor. Porque había sido escogido como nazareo. Entonces, el hombre fue reducido a la esclavitud. Mire, el hombre quedó ciego porque le sacaron los ojos, le quemaron sus ojos y lo pusieron a empujar un molino de piedra. Ese trabajo lo hacían los animales, pero como él tenía tanta fuerza, entonces lo pusieron a empujar un molino. Los enemigos, los filisteos. Y esa fue la consecuencia de su debilidad, de su pecado con esta mujer, con Dalila. Y mire lo que dice la palabra del Señor, que es una palabra de advertencia para todos nosotros. El Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, está en mí, y ese Espíritu de Dios es el que nos da fuerza, es el que nos da decisión, nos da, como dijéramos, como ese ánimo de una fortaleza especial, porque sabemos por la fe que el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, de los que hemos entregado nuestra vida. Entonces, eso nunca, mis amados, lo podemos vender, ni lo podemos ceder al enemigo a causa del pecado. Eso es soberbia, eso es soberbia. Pretender que, es que yo soy el intocable, el gran cristiano, el gran católico, el gran pastor, el gran sacerdote, el gran rabino. No, somos frente al mundo espiritual, somos extremadamente indefensos. Nosotros necesitamos el acompañamiento del Espíritu de Dios para poder caminar hacia adelante con fuerza, con decisión. Si nos quitamos el Espíritu de Dios de nuestro lado, quedamos en indefección y el mundo de las tinieblas viene a nosotros como vino sobre este hombre. Y fue reducido a empujar esa rueda de molino como un animal ciego. Claro, el Espíritu de Dios se había apartado de él, estaba viviendo las consecuencias de su pecado. Porque en algún momento, digo yo, llegó a pensar que eso era de él. Eso es yo, Sansón, un juez de Israel. Él fue uno de los jueces de Israel y reinó por 20 años. Pero fue un juez más bien como apartado, un sacerdocio como apartado, como entregado a otras cosas. Pero miren ustedes, Proverbios 16, 18, ojo, lo que dice Proverbios 16, 18, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Se llenó de soberbia. Y la soberbia le quitó todo lo que Dios le había dado. Y antes de la caída, ¿saben ustedes que viene? La altivez de espíritu. Por eso nunca, mis amados, nos podemos nosotros sentir completamente seguros frente al mundo de las tinieblas si yo no estoy aferrado al Espíritu de Dios. Dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Perdónenme, pero hay muchos hombres de Dios que son soberbios. Eso no se les puede ni saludar. No se les puede una cita. No hay cita sino hasta el año entrante. Por Dios. Y se llenan de soberbia y caminan como
ya no caminan sino flotan. No, el Señor Jesús comió con gente del pueblo, del común, prostitutas que llegaron a su lado, hombres pobres, leprosos, enfermos. Y con todos ellos el Señor interactuaba. Pero hay hombres que se llenan su corazón de soberbia, porque a través del ministerio logran conseguir bienes o conseguir dineros o conseguir fama, adoración de la gente. Cuidado, cuidado, mis amados. El Espíritu de Dios está contigo, pero tú decides hasta cuándo o hasta dónde el Espíritu de Dios está en tu vida. Es una decisión propia de cada uno de nosotros. Claro que sí. El pueblo de Israel, lo leemos en la historia, cuando leemos desde el punto de vista histórico al pueblo de Israel, siempre que se apartaron del Señor, cayeron en esclavitud de los cananeos, de los filisteos, de los ceneseos, de todas las tribus que habían a su alrededor. Fueron llevados a Babilonia esclavos, porque se apartaron del Señor. Y allí estuvieron esclavos por 40 años, creo que fue, sí, 40 años, no recuerdo bien, ustedes lo saben. Entonces, mis amados, ¿cómo hace el cristiano para no caer en la soberbia? ¿Por qué es en la soberbia? Diciendo, no, es que yo soy cristiano. Mire, si tú le hablas a la gente, y a mí a veces me da temor decirle a alguien, es que yo soy cristiano, o a gente que se ufana, o yo soy pastor. Dios mío, porque es una responsabilidad, porque inmediatamente todas las cámaras voltean a mirarte a ti y te van a seguir. Es que el vecino es cristiano, óigalo cómo grita grosería, oiga cómo le pega a su mujer, oiga cómo le castiga a sus hijos con violencia. Oiga cómo se tomó el dinero de no sé dónde, y eso que era cristiano. Y llega a la empresa siempre tarde, 5, 10, 15 minutos, le roba a la empresa donde trabaja y se dice cristiano. Es mejor que no digas nada. Es mejor que no digas, yo soy cristiano. No. Si no puede dar el ejemplo, le cuesta trabajo, no lo diga. Compórtate, que la gente diga, este hombre tiene algo especial, o esta mujer tiene algo especial. Yo lo decía cuando conocí a quien es mi esposa, a la pastora, conocí a mi suegro, y él impactó mi vida, porque era un hombre especial, su forma de ser, aunque era un hombre de una firmeza, pero era un hombre especial. Yo decía, ese hombre tiene algo, y para mí, había leído libros de cosas, y yo decía, él debe ser de pronto, no sé, como de alguna religión oriental por allá, porque es un hombre de un corazón increíble, y lo admiré profundamente. Cuando él muere, descubrimos que él era cristiano. Y ejemplo para muchos. Entonces, mis amados, para terminar por el día de hoy, ¿cómo hace el cristiano para no caer en la soberbia? 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ayer lo dijimos, ahí en Colosenses 3:23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Vuelve y lo repite Pablo, como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso quiere decir, haciéndolo todo para el Señor, es que recibiremos la recompensa de Dios. Haciendo todo como para Él. Si la persona entra en la soberbia, llámese el gran pastor o llámese el gran líder, quien sea, si entra en la soberbia, ese es un pecado muy delicado, porque a veces la gente ni sabe qué es soberbia.
Entonces ahí dice en 1 Corintios 10, ¿qué hacer para no caer en la soberbia? Entonces es haciéndolo todo como para el Señor. Así es que nosotros recibimos la recompensa. Todo lo hacemos como para el Señor. No para mí, ni para mi casa, ni para mi familia, ni para la iglesia. No, no. Todo lo hago yo como para el Señor. Así recibimos recompensa. Porque de lo contrario nos llenamos de soberbia, creyendo que somos nosotros. Yo impongo la mano y los enfermos... No, no es usted. Usted simplemente es un intermediario, un medio de Dios, del poder de Dios. Entonces no puede llenarse de soberbia. Claro, en el mundo de las tinieblas se aprovecha y la persona camina en el filo de la navaja. Y lo dice la palabra, ahí lo leíamos, Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento, antes de que venga el problema, está la soberbia. Y antes de la caída, ¿qué hay? La altivez de espíritu. Oh, pero entonces viene la recomendación de parte de Dios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Qué antecede a la caída? La soberbia, la altivez. Y lo leemos desde el principio cuando Satanás se levanta con soberbia y con altivez y cae. Los altivos caerán y los soberbios caerán. Este es un tema muy interesante, mis amados. Mañana los espero porque seguimos con él. Lo que viene es extraordinario. Es un llamado de atención que hago yo al pueblo. Porque tenemos que ser como fue el Señor. Un hombre firme en su carácter, en su forma de ser, pero un hombre, el Señor siendo hombre, el Señor Jesús, de una ternura infinita para con todas las personas que estuvieron a su alrededor, pero con una persona con autoridad. Oremos a nuestro Padre. Démosle gracias en este día por todas las cosas buenas y maravillosas que Él hace. Le damos gracias al Señor por todos los que están aquí reunidos con nosotros en este momento. Aquellos que están viendo esta transmisión, los bendecimos a todos. A Jorge, mi tocayo, y Yolandita Dufo, los bendigo. A él, toda su casa, del mayor hasta el menor, los bendigo. A Camilo Ramos, siga adelante muchachos, siga adelante con el hijo, se ven preciosos los dos. Yolanda Osorio, mi prima, Dios te bendiga Yoli. Rocío y Moisés, los bendigo con bendición del cielo. El Señor los está bendiciendo. Abran la puerta del corazón y reciban la bendición de parte del Señor. Ilia y Manuelito, y Leida, los hermanos Rubiano, a Tina y Yuba y Esther, las bendigo. A Olguita y Merceditas allí en Barranquilla, a la casa donde fuimos invitados a celebrar el matrimonio de Olguita. Nos dieron esa honra, ese honor. Para nosotros fue un honor que nos hayan escogido. Hay cientos de pastores allí en la costa, hombres de Dios tremendamente grandes, pero me escogieron a mí. Es un honor que el Señor a través de ellos me dio. Bueno, los bendigo a Olguita y Merceditas allí en Barranquilla. José Silva, varón de Dios, pa'lante José, pa'lante. Nunca pienses en que dar un paso atrás, no, de pa'lante, siempre vamos, ni un paso atrás, decía el héroe nacional, ni un paso atrás, de frente, paso de vencedores. Así decía. Yolandita Jiménez, te amamos Yoli, te amamos Yolandita. Dumar y Carmencita, los bendecimos. Están caminando hacia adelante con su empresa. Y mire que voy a dar un testimonio. Antes de arrancar su empresa, lo primero que hicieron, dieron las primicias de su empresa. Y regalaron, ellos tienen academias para enseñar automovilismo, para enseñar aún peluquería, cosas bonitas, interesantes. Entonces, en lugar de llevarle a la gente pobre, vamos a llevarle mercados, hay que hacerlo.
que ir y darles una limosna. Enséñeles algo. Enséñeles algo, que aprendan algo, que de su propia iniciativa salga el salir de la pobreza, valga la redundancia. Entonces los bendecimos a Dúmar y Carmencita, lo que están haciendo. Hilda Huitrago, no pudimos saludarla, vernos, porque estuvimos un poquito enredados allí, visitando una serie de personas, de iglesias, en fin. Alberto Peñaranda, Alberto, te amamos, muchacho, te amamos. A Martica, nos conocemos hace muchos años. El Señor nos colocó en medio de la vida de ellos y bueno, ahora son de bendición para su casa, para su familia y para muchos. Bendigo hoy a mi hija Marcelita, preciosa mujer, Paula, mi otra hija, Jimena, mi hija, y Andrés, mi hijo, todos al servicio del Señor. Ayer estuvo de cumpleaños Zulima, la bendecimos, te bendecimos, Zuli. Felicitamos hoy a Alfredo y a Olguita por su matrimonio y los bendecimos y todos los días estarán en nuestras oraciones. Oramos también por la salud de José Alirio y por su esposa Olga Marina. Es un compañero de trabajo de mi hijo en algún momento. Padre bueno, Señor amado, cuando venimos delante de ti, Señor, no solamente nos hablas a través de tu palabra, sino que sabemos que tú estás ahí, atento a nuestra voz, a nuestro clamor, a nuestra necesidad, a nuestro pedido. Por eso, Padre, yo te pido que cada una de estas personas que están acompañándonos, Señor, a través de este medio, Señor, tú las bendigas con toda bendición. Igualmente, te pedimos bendición para Colombia, tu mano de poder. Amén. No hay nadie enemigo contra ti. Tú eres Dios poderoso. Amén. Y clamamos a ti para que la paz tuya venga sobre Colombia. Amén. Que en nuestro país se cumpla una promesa que le diste a tu siervo un día. Colombia, una tierra feliz. Y así será. Y seremos ejemplo para todos los que están a nuestro alrededor. Y muchos suplicarán nuestro favor. Gracias, Señor, por este día. Bendícenos, Padre. Bendícenos, mi Jesús. Bendícenos, Espíritu Santo. Bendice nuestra casa, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestra economía, el trabajo de cada uno. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.